Hoy les voy a contar el inesperado cruce entre el folclore argentino y una de las series más exitosas de todos los tiempos, Breaking Bad. Vamos a descubrir cómo una obra emblemática de la Patagonia, Quimei Neuquén, llegó a sonar en una escena clave de la serie y por qué esta aparición encendió un fuerte debate sobre derechos de autor, apropiación cultural y la vigencia de lo ancestral en el mundo moderno. Hola, mi nombre es Jorge Estrada y esto es Respira Música. Un espacio para hablar, escuchar, debatir sobre lo que amamos todos, la música. Acompáñame en este viaje donde la música une mundos tan distintos como el desierto de Nuevo México y la tierra profunda del sur argentino. La escena que unió dos mundos. Corría el año 2013 cuando Breaking Bad, la aclamada serie norteamericana, alcanzaba su punto máximo de tensión narrativa. En el capítulo 10 de la quinta temporada, titulada Buried, el protagonista Walter White se interna en el árido desierto de Nueva México para esconder, literalmente, el peso de su vida criminal. Una fortuna acumulada con sangre, miedo y metanfetamina. Pero lo que volvió inolvidable a esa escena no fue solo el dramatismo visual, sino el telón sonoro que la envolvía. Una voz profunda, telúrica, cargada de raíz y misterio. Era la inconfundible interpretación de José Larralde cantando Quimei Neuquén, una joya del cancionero popular argentino. De la Patagonia al mundo, el origen de Quimei Neuquén. Quimei Neuquén, que en la lengua mapuche puede traducirse como Hermosa Neuquén, es una composición que rinde homenaje a los paisajes, la identidad y el espíritu de la provincia patagónica del mismo nombre, ubicada al sur de Argentina. Esta obra fue escrita y musicalizada por dos figuras claves de la cultura neuquina, Marcelo Verbel y Milton Aguilar, ambos vinculados profundamente al acervo folclórico de la región. La versión que llegó a los oídos del mundo en Breaking Bad, sin embargo, no fue la grabación original de los años 60, sino una reinterpretación. La voz pertenecía efectivamente al legendario José Larralde, emblema del folclore argentino y símbolo de la llamada época dorada de los años 60 y 70, pero fue remezclada décadas después por un artista de otra generación, Pedro Canale, conocido en la escena musical por ser parte del grupo Chancha Vía Circuito. El remix que cruzó fronteras. Pedro Canale tomó la grabación original de Quimei Neuquén, interpretada por José Larralde, y le dio nueva vida. A través de una base rítmica sutil, con percusiones de raíz latinoamericana y una atmósfera envolvente, Canale logró una fusión entre lo ancestral y lo contemporáneo. El resultado fue incluido en su álbum Río Arriba, publicado en 2010. Fue precisamente esta versión la que captó la atención del equipo de musicalización de Breaking Bad. El track impactó por su sonoridad desértica y su carga emocional, perfecta para acompañar una escena donde el silencio, la respiración entrecortada de Walter White y la inmensidad del desierto se entrelazaban en un momento cinematográfico inolvidable. El sentido detrás de la elección. A primera vista, puede parecer extraño que una canción dedicada a las bellezas naturales y culturales de la Patagonia Argentina acompañe a un narcotraficante estadounidense en pleno desierto de Nuevo México. Incluso el propio José Larralde, al enterarse por casualidad de que su voz había sido utilizada en la serie, se preguntó con asombro. Y yo digo, ¿qué tiene que ver en el norte de México Quimei Neuquén? Sin embargo, para Pedro Canale, el productor de la remezcla, la conexión era más profunda de lo que parecía. En una entrevista, explicó que Quimei Neuquén tiene la capacidad de adaptarse a múltiples contextos, gracias a su propio ritmo envolvente y su tono casi hipnótico. Además, hay un lazo simbólico. Tanto la Patagonia como el suroeste de Estados Unidos comparten una esencia desértica, solitaria y cargada de historia. En este caso, el paisaje sonoro coincidía con el escenario visual. Más allá de toda interpretación geográfica o cultural, lo que realmente atrapó a los creadores de Breaking Bad fue la expresividad casi ritual de la canción. La voz de Larralde, áspera, sincera, ancestral, se transformó en una plegaria sin traducción, capaz de transmitir angustia, peso y belleza, incluso para quienes no comprenden el idioma. Una melodía potente, según muchos compositores, tiene esa virtud, la de conmover sin necesidad de entender cada palabra. Una polémica inesperada. Poco tiempo después de la emisión del episodio, comenzó a circular un dato que empañó el entusiasmo de muchos seguidores. José Larralde, cuya voz había protagonizado uno de los momentos más intensos de Breaking Bad, declaró públicamente
que jamás le pidieron autorización para usar su grabación y que no recibió ningún tipo de compensación económica por ella. En un video casero, el cantor se mostró sorprendido, casi resignado, al contar que se había enterado de la inclusión de su voz en la serie por comentarios de terceros, y que nunca fue contactado ni por los productores ni por ninguna entidad internacional de gestión de derechos. Escuchemos. Y yo digo, ¿qué tiene que ver en el norte de México y Neuquén? Pero no cobré un mango, no me dieron un mango. Sus palabras se viralizaron rápidamente en redes sociales. Al mismo tiempo trascendió que los herederos de los compositores originales de Quimei Neuquén, Milton Aguilar y Marcelo Verbel, iniciaron acciones legales contra la productora estadounidense, argumentando el uso no autorizado de una obra que, lejos de ser de dominio público, seguía protegida por la legislación argentina de derechos de autor. Según esta normativa, una canción entra al dominio público 70 años después del fallecimiento del último de sus creadores, y Aguilar y Verbel habían muerto apenas una década antes del estreno del episodio. ¿Cuánto deberían haber pagado? Determinar el monto exacto que debió recibir José Larralde por la inclusión de Quimei Neuquén en Breaking Bad es complejo, pero sí existen referencias claras dentro del mercado audiovisual internacional. Según publicaciones especializadas y datos proporcionados por la Asociación de Compositores de Estados Unidos, el valor que una producción de alto nivel paga por el uso de una canción puede variar entre los $15.000 y los $60.000. Esta cifra depende de numerosos factores: la fama de la canción, el renombre del intérprete, la cantidad de tiempo que la música aparece en pantalla y el tipo de exposición que puede generar para la obra y su autor. También influyen aspectos como la negociación entre las partes, el prestigio de la serie o si se trata de una canción inédita o de un clásico. En el caso de Breaking Bad, que en su última temporada contaba con presupuestos millonarios, pagar una suma de ese rango no solo era viable, sino que entraba dentro de lo habitual. Para tener una idea, su protagonista, Bryan Cranston, cobraba aproximadamente $225.000 por episodio. Por eso, la controversia no giró únicamente en torno a la falta de pago, sino a la ausencia total de reconocimiento. Ni los creadores de la canción, ni su intérprete fueron contactados ni mencionados oficialmente, a pesar de que su obra musicalizó uno de los momentos más memorables de toda la serie. Repercusiones y debate cultural. La utilización de Quimei Neuquén en Breaking Bad generó reacciones encontradas, tanto en el público como en el ámbito artístico. Por un lado, hubo quienes celebraron con orgullo que una obra de folclore argentino formara parte de una de las producciones más aclamadas de la televisión internacional. La aparición de la voz profunda y cargada de emoción de José Larralde en un contexto tan poderoso fue vista por muchos como un homenaje inesperado a la cultura del sur argentino. Gracias a este episodio, la canción recuperó visibilidad entre nuevas generaciones que, hasta ese entonces, quizás no conocían ni la obra ni a sus autores. En radios, redes sociales y guitarreadas, Quimei Neuquén volvió a sonar y más de un cantor popular recibió pedidos para interpretarla. La repercusión incluso provocó que medios de toda Sudamérica volvieran a hablar del tema, poniendo en valor la vigencia del folclore patagónico. Sin embargo, no todo fue un festejo. También surgieron voces críticas que cuestionaron el uso de una canción tan representativa de la identidad cultural argentina dentro de una serie centrada en el crimen, la violencia y el narcotráfico. Algunos puristas del género consideraron una falta de respeto que la versión utilizada fuera un remix y no la grabación original tal como fue concebida por Larralde. Además, el hecho de que ni el autor ni los herederos de los compositores hubieran sido consultados o remunerados encendió el debate sobre los derechos culturales, la apropiación de obras y la ética en la industria audiovisual global. ¿Puede una serie tomar una pieza tan significativa y resignificarla sin pedir permiso ni reconocer a sus creadores? Reflexiones finales y vigencia actual. Más allá del revuelo legal y cultural, lo cierto es que el paso de Quimei Neuquén por Breaking Bad le dio a la canción un nuevo aire. Una obra que, hasta ese momento, había quedado algo relegada en los repertorios más contemporáneos del folclore argentino, volvió a tomar fuerza, sobre todo entre jóvenes que la descubrieron por primera vez a través de la pantalla. El remix realizado por Pedro Canale, lejos de borrar la esencia original, logró tender un puente entre lo ancestral y lo
moderno. Su reinterpretación, con toques de percusión y ambientación electrónica, hizo que el canto de José Larralde resonara con un aire renovado, sin perder la profundidad emocional que lo caracteriza. Es probable que sin esta versión, la canción no hubiese llegado jamás a los oídos de los encargados de musicalizar una producción estadounidense de ese calibre. Sin embargo, no se puede pasar por alto que la forma en la que se incorporó la canción sin permisos formales ni compensación económica dejó al descubierto un problema que afecta a muchos artistas en todo el mundo: la falta de regulación efectiva sobre el uso de sus obras en producciones globales. Larralde mismo, con más de 80 años al momento del estreno, confesó haberse sorprendido al oír su voz en una escena que jamás imaginó musicalizar. Desde entonces corren rumores sobre un posible acuerdo extrajudicial entre las partes, pero nada ha sido confirmado públicamente. Lo que queda claro es que tanto él como los herederos de los autores originales merecen un reconocimiento justo, no solo por derecho, sino también por respeto a una creación que cruzó fronteras y se convirtió sin quererlo en parte de la historia audiovisual contemporánea. Y así llegamos al final de esta historia, una historia que mezcla arte, legalidad, reconocimiento y emoción. Kimei Neuquén no solo sonó en una de las escenas más intensas de Breaking Bad, sino que volvió a renacer en la memoria colectiva, traspasando generaciones y geografías. Desde Respirá Música, celebramos ese poder único que tiene la música para emocionar, sorprender y conectar culturas, aunque también recordamos lo importante que es respetar a sus creadores, a sus intérpretes y a las raíces desde las cuales nacen esas melodías que nos atraviesan. Soy Jorge Estrada y si esta historia te llegó, te invito a dejar tu comentario, compartir el video y suscribirte al canal para seguir descubriendo juntos los caminos ocultos de la música. Hasta la próxima.